Hola, queridas y queridos amigos, bienvenidos al canal de Santiago Martínez, Eureka News. Hoy os vamos a hablar de un tema muy importante para mí, a mi parecer, es estratégico en la guerra ruso-ucraniana. Estamos hablando de la ciudad de Odessa, junto con su puerto, el único de aguas profundas que puede utilizar Ucrania, incluso también por el puente de Zakota, que es una ruta de suministro de armas de la OTAN que van directamente a Odessa y de Odessa se reparten por toda Ucrania, ¿no? Además de las armas que entran, por supuesto, a través del puerto de Odessa, un puerto utilizado para exportar cereales, sobre todo, y esos barcos cuando vienen de vuelta no vienen vacíos, suelen venir bien cargados de armas de la OTAN. Odessa, el golpe estratégico que cambia la guerra. Como Rusia está cerrando el cerco sobre el último puerto ucraniano, redefiniendo el equilibrio en el Mar Negro. Mientras el mundo occidental seguía obsesionado con los movimientos en el frente de Donbass, Rusia ejecutaba una maniobra estratégica de alcance incluso histórico. Entre el 15 y el 18 de diciembre, estos últimos días de 2025, las Fuerzas Armadas rusas desencadenaron una campaña devastadora contra Odessa y su infraestructura crítica. No se trató de ataques aislados ni de tácticas improvisadas. Fue la culminación de una estrategia largamente planificada para privar a Ucrania de su última salida significativa e importante al mar y con ello asfixiar económica y militarmente al régimen de Kiev. Los datos son contundentes. 16 impactos registrados sobre el puente de Zakota, que es el enlace logístico vital entre Rumanía y Ucrania, bombas aéreas guiadas por láser CAP y bombas de alto explosivo FAP destruyeron el mecanismo de elevación central que permite el paso de barcos desde el estuario del Dniester al Mar Negro. Simultáneamente, ataques masivos contra el sistema energético dejaron a la ciudad sin electricidad durante más de 5 días, cortaron el suministro de agua y desencadenaron una crisis humanitaria que obligó a declarar el estado de emergencia al quinto día del apagón. En el puerto, el ferry turco Zent T, que operaba bajo bandera panameña y transportaba equipamiento militar y municiones y generadores de la OTAN, fue destruido por misiles rusos. Pero para comprender la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo, debemos retroceder más de 2 siglos en la historia. La herencia de Catalina la Grande, Odessa como pieza fundacional del imperio. Odessa no es una ciudad ucraniana que Rusia intenta conquistar, es una ciudad rusa que quedó en el lado equivocado de la frontera cuando colapsó la Unión Soviética. Su fundación en 1794 por la emperatriz Catalina la Grande no fue un acto de expansión urbana casual, sino un movimiento geopolítico deliberado tras arrebatar la región al Imperio Otomano. Catalina concibió Odessa como puerta rusa hacia aguas cálidas, una aspiración estratégica que ha definido la política de seguridad de Moscú durante casi 300 años. Durante el Imperio ruso, Odessa llegó a ser el cuarto núcleo urbano más importante, un centro cosmopolita de comercio, finanzas y de poder naval. Su función era inequívoca: canalizar la riqueza agrícola de las extensas estepas del sur hacia los mercados internacionales. El grano, exportado desde Odessa, no solo sostenía la economía imperial, sino que reforzaba la posición diplomática de Rusia y consolidaba su papel en el comercio global. Paralelamente, la ciudad actuaba como una base naval clave en el corazón del tráfico del Mar Negro. El control de la franja costera, que se extiende desde Crimea, anexionada en 1783 por el Imperio ruso al Imperio otomano, hasta el estuario del Dniester, nunca fue una ambición secundaria para Rusia. Fue un objetivo militar y económico perseguido de forma sistemática a lo largo de generaciones. Esta prioridad estratégica reaparece una y otra vez en los episodios más violentos de la historia europea. Desde las guerras napoleónicas hasta la guerra de Crimea, pasando por las 2 guerras mundiales. El dominio del Mar Negro ha sido un factor central en cada confrontación que ha involucrado a Rusia.
Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Odesa quedó en territorio ucraniano, pero su población permaneció abrumadoramente rusófila. El ruso es la lengua cotidiana, la cultura es rusa y el sentimiento de pertenencia a la historia imperial nunca desapareció de la ciudad. Para Moscú, la recuperación del control sobre Odesa no es una conquista, sino una restauración histórica. El valor estratégico es mucho más que un puerto. Odesa es el último puerto de aguas profundas realmente viable que le queda a Ucrania. Este puerto y los cercanos canalizan la mayor parte de las exportaciones ucranianas, especialmente grano y acero. No se trata de productos secundarios, son la columna vertebral de la economía del país y una fuente clave de suministro para los mercados globales, en particular para el sur global. El control del noroeste del Mar Negro no es simbólico, funciona como un torniquete aplicado directamente al sistema circulatorio económico de Ucrania. Al abrir lo que los analistas han denominado el corredor de Odesa, Rusia adquiere la capacidad de regular y restringir o permitir el flujo de alimentos y bienes industriales con impacto global. Un solo movimiento transforma un conflicto regional en una herramienta de presión a nivel internacional. Al mismo tiempo, altera el equilibrio estratégico en toda la cuenca del Mar Negro. La presión ya no recae únicamente sobre Kiev, sino que se extiende a países de la OTAN, como Rumanía y Bulgaria, y de forma especialmente significativa a Turquía, que controla el acceso a través del Bósforo y los Dardanelos. Estamos ante una estrategia clásica de control de puntos de estrangulamiento, donde el dominio de un espacio geográfico reducido genera un poder político y económico desproporcionados. En esto fue siempre un especialista el Imperio inglés. Además, Odesa es la puerta de entrada para el suministro de armas occidentales a Ucrania. A través de su puerto arriban municiones, sistemas antiaéreos, vehículos blindados y todo tipo de equipamiento militar proporcionado por la OTAN. El puente de Zatoka, ubicado al suroeste de Odesa, es indispensable para la ruta logística de armamento desde Rumanía. Destruir este enlace es cortarle las arterias de la mayor parte del suministro militar a Kiev. La ofensiva de diciembre es parte de una destrucción sistémica. El 15 de diciembre el puente de Zacota estuvo bajo fuego. El ejército ruso asestó un golpe aplastante al puente que conecta la parte suroeste de Odesa con el resto de Ucrania. El control objetivo registró 16 llegadas de proyectiles, parte de las cuales fueron bombas aéreas guiadas por láser CAP y bombas de alto explosivo FAB. Drones de ataque completaron la operación. El puente consta de partes ferroviarias, automotrices y peatonales. El centro del puente se eleva para permitir el paso de barcos desde el estuario del Dniester al Mar Negro y viceversa. En las imágenes publicadas por canales militares rusos se puede observar que el golpe principal cayó en la parte de elevación central. El mecanismo está dañado y el puente no permite el paseo de barcos, ahora mismo está bloqueado. Según el régimen de Zelensky, este puente era utilizado para suministrar armas desde Rumanía. Los expertos confirman que el puente sufrió daños significativos. Simultáneamente, Odesa comenzó a experimentar problemas de suministro de agua tras los ataques masivos a la infraestructura energética durante el fin de semana. El Servicio Estatal de Emergencias reportó que estaban trayendo camiones cisterna a la ciudad. Los residentes comenzaron a cocinar con máquinas de soldar y velas y acudían a los supermercados para recargar dispositivos y se refugiaban en restaurantes mientras sobrevolaban drones y misiles. La gente colgaba comida por las ventanas porque los refrigeradores no funcionan. Muchos conductores cargaban bancos de energía en los automóviles para poder recargar el motor, desde el motor. Imaginaros lo que tiene que ser el frío que hace en Ucrania y en esa zona del Mar Negro en invierno, que cuelgan los alimentos por la ventana para que se congelen y se conserven. El 16 de diciembre hubo una destrucción de un barco, un ferry turco, el Fent T,
se lanzaron ataques con misiles contra el puerto de Odesa y surgieron datos sobre la destrucción de este barco, un ferry de una compañía turca que operaba activamente bajo la bandera de Panamá, viajando entre Turquía y Ucrania. El ferry se utilizaba para transportar equipo militar y municiones para el ejército ucraniano. Su destrucción representó un golpe directo a la cadena de suministro de armamento occidental. Continuaron los ataques a la región de Odesa con un incendio en la zona de Zakota, cerca del puente. Allí operaron drones rusos no tripulados Gerán y Gerbera. En la región de Odesa, un almacén de calderas y calentadores se incendió por la noche después de un ataque con drones, según la Administración Estatal Regional de Odesa. El 17 y el 18 de diciembre fue cuando vino el colapso energético total. La destrucción de instalaciones de infraestructura crítica y el bajo nivel de respuesta de la Administración Regional llevaron a una interrupción prolongada de más de 3 días de las condiciones de vida normales para más de 50.000 residentes de la región. Un apagón en Odesa desencadenó una lucha por los enchufes en los centros comerciales. La ciudad se quedó sin energía durante 4 días, con los residentes locales sentados en el suelo de los centros comerciales y otros espacios públicos para poder cargar sus móviles. La escasez de dispositivos de carga a menudo provocó conflictos entre la gente que esperaba. Tanto los canales ucranianos como los rusos informaron ampliamente sobre los ataques de cohetes Hurricane contra objetivos en la región de Odesa, incluyendo varios trenes ferroviarios en la ciudad de Artsakh. Imágenes posteriores mostraron una subestación destruida en la ciudad, después de ataques con misiles y drones por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Un apagón a gran escala continúa en la región, que durará al menos hasta el día 26 de diciembre. No fue hasta el 5.º día de apagón el que se declaró un estado de emergencia en la región de Odesa. También se llevó a cabo un poderoso ataque contra un objetivo enemigo para los rusos, cerca de Odesa, en Belgorod-Dnestrovsk, el corredor de Odesa, el golpe estratégico a la OTAN. Según el análisis del profesor John Mearsheimer, la apertura del corredor de Odesa constituye un golpe estratégico más severo que ha sufrido la Alianza Occidental desde el inicio del conflicto. No estamos ante un ajuste táctico ni ante una victoria pasajera en el campo de batalla. Se trata de una operación calculada, dirigida directamente al corazón económico y militar de lo que queda del Estado ucraniano. La maniobra rusa no es simplemente militar, es un ejercicio sofisticado de ingeniería estratégica. Al imponer su control sobre las rutas marítimas que conducen a Odesa, Moscú ha establecido de facto un corredor de navegación bajo su influencia, al tiempo que extiende su perímetro operativo a lo largo de la costa occidental del Mar Negro. Con ello, redefine el propio espacio geográfico de la guerra. La pregunta relevante ya no es cómo Rusia logró esta posición, sino por qué Odesa fue siempre el objetivo central. La respuesta es clara. Odesa es el último puerto de aguas profundas realmente viable en Ucrania. Al abrir este corredor, Rusia adquiere la capacidad de regular, restringir o permitir el flujo de alimentos y bienes industriales con impacto global. Un solo movimiento transforma un conflicto regional en una herramienta de presión internacional. La reacción de la OTAN ha sido reveladora. Reuniones de emergencia discretas, un lenguaje público cuidadosamente moderado y un giro repentino del discurso triunfalista hacia la contención y la estabilización delatan una profunda inquietud. Los líderes occidentales se enfrentan ahora a una realidad militar que durante mucho tiempo minimizaron. Rusia ha demostrado su capacidad para concentrar fuerzas con un objetivo decisivo a nivel de teatro de operaciones, una capacidad que los planificadores atlánticos subestimaron de forma sistémica. Los errores occidentales, el Donbass contra el Mar Negro. El error occidental va más allá de lo militar. Es un fallo de perspectiva histórica y geográfica. Mientras los estrategas occidentales trataron a Ucrania como un Estado europeo moderno, desvinculado de su pasado, Moscú lo abordó como lo que siempre ha sido en su visión estratégica, un amortiguador de seguridad histórico en su flanco sur. Esa diferencia conceptual explica buena parte de lo ocurrido. Occidente concentró sus recursos militares y su atención política en el frente oriental, especialmente en Donbass, y en el avance territorial terrestre. Bakhmut, Avdiivka, Soledar,
Todas esas batallas monopolizaron la cobertura mediática, los debates estratégicos y la asignación de los sistemas de armas. Mientras tanto, el Mar Negro, el verdadero punto de presión geoeconómica, quedó relegado a un segundo plano. El control de este espacio nunca fue una cuestión secundaria. Es esencial para la proyección de poder, la supervivencia económica y el equilibrio regional. Al permitir que Rusia erosionara de forma sistemática las defensas costeras ucranianas mediante una campaña prolongada de presión logística, la OTAN facilitó indirectamente la maniobra final que selló el destino de Odesa. Los ataques de largo alcance contra puertos, enlaces ferroviarios y redes energéticas se mantuvieron con escasa interferencia. Los sistemas de defensa aérea a nivel de teatro, capaces de negar ese espacio como una cobertura amplia e integrada de misiles patrios y misiles occidentales, llegaron tarde, en cantidades insuficientes, o simplemente no llegaron. El segundo fallo fue industrial. Las guerras modernas de desgaste se ganan en las fábricas, no en las ruedas de prensa. Rusia reorientó su aparato industrial para sostener una producción masiva de munición de artillería, drones, bombas planeadores y misiles de crucero. Sistemas que no son tan vistosos, pero son eficaces, baratos y se pueden producir en grandes volúmenes. En contraste, las industrias de defensa occidentales permanecieron en gran medida en ese modo paz, en realidad, ¿no? Al no ser estar directamente en el conflicto. La producción no logró igualar el ritmo de consumo y los plazos de entrega quedaron muy por detrás de las necesidades que marcaba el campo de batalla. Esta asimetría resultó decisiva en la costa del Mar Negro. Rusia explotó su capacidad de mantener un volumen alto de fuego constante y abrumador, reduciendo infraestructuras clave a escombros más rápido de lo que podían ser reparadas. La dependencia occidental de sistemas caros y altamente especializados no compensó la masa ni la persistencia de los ataques rusos. En este contexto, la cantidad fue más determinante que la precisión cuando el objetivo era parálisis logística sostenida. Consecuencias para la OTAN. Erosión en su disuasión. Las consecuencias para la OTAN trascienden con creces el casco ucraniano. El Mar Negro ha dejado de ser una zona de amortiguación disputada para convertirse en la práctica en un espacio dominado por Rusia. Esto sitúa a los miembros surorientales de la alianza, especialmente Rumanía y Bulgaria, bajo una presión estratégica directa y constante. La respuesta implica refuerzos permanentes, ampliación de defensas aéreas y una perseverancia naval sostenida, compromisos que conllevan costes financieros y operativos bastante altos, en un momento en que la capacidad industrial occidental ya está tensionada. Todos sabemos los problemas económicos e industriales de la Unión Europea. Aún más dañina es la erosión de la disuasión. La disuasión se sostiene sobre la credibilidad y la credibilidad depende de la coherencia entre la intención política y la capacidad material. Cuando Moscú observa que las líneas rojas se cruzan sin una respuesta decisiva y cuando constatas que la industria occidental no respalda los compromisos declarados, la percepción de la determinación de la OTAN se debilita desde la óptica rusa. La apertura del corredor de Odesa confirma que Occidente carece de la voluntad o de la capacidad para revertir una pérdida estratégica de esa magnitud. Una vez consumado el escenario, obliga a una revisión profunda. La alianza debe asumir que el fracaso a la hora de impedir que Rusia alcanzara un objetivo costero crítico que ha reconfigurado en forma permanente un entorno estratégico. Escenarios futuros. Consolidación, extensión o escalada. Consolidación sin ocupación directa. Rusia no necesita tomar Odesa calle por calle para cumplir sus objetivos, manteniendo la supremacía marítima y la superioridad aérea sobre Odesa y los puertos vecinos, puede neutralizar la economía marítima ucraniana casi en su totalidad. Este enfoque permite alcanzar la mayoría de los objetivos estratégicos, evitando los costes humanos y logísticos de una operación de combate urbano. Ucrania quedaría atrapada en una vulnerabilidad económica permanente, con sus vías comerciales cortadas, su base fiscal debilitada y su viabilidad a largo plazo como Estado
seriamente comprometida. El conflicto en este escenario se congelaría, definido más por el control marítimo que por el movimiento de frentes terrestres. Extensión hacia Transnistria. Otra posibilidad es la extensión de las estrategias hacia el oeste. Con el flanco costero asegurado y las líneas logísticas estabilizadas, Moscú podría avanzar hacia un objetivo largamente discutido: la conexión terrestre entre la región rusa de Transnistria, atravesando territorio moldavo. Desde el punto de vista operativo, es una maniobra de riesgo relativamente medio. Lograr este enlace consolidaría el flanco suroccidental del proyecto de Nova Rusia y ejercería una presión directa sobre la soberanía de Moldavia. Más relevante aún, empujaría el conflicto hacia el límite inmediato del territorio de la OTAN, especialmente Rumanía, reduciendo drásticamente la zona de amortiguación estratégica. Por cierto, una zona que la misma OTAN llevó a las mismas fronteras de Rusia. Este escenario sometería a la alianza a una tensión extrema. Los compromisos del artículo 5, los tiempos de respuesta y los umbrales de escalada dejarían de ser debates teóricos para convertirse en planes operativos urgentes. Una OTAN ya dividida en torno al reparto de cargas y la tolerancia al riesgo se vería obligada a demostrar cohesión frente a una realidad estratégica que avanza con rapidez, incluso sin que haya ningún combate directo. El impacto psicológico de fuerzas rusas operando junto a la frontera aliada sería profundo. Tenían que haberlo pensado antes de llevar las fuerzas de la OTAN a las fronteras de Rusia. El riesgo de una escalada directa, el más peligroso, sin duda. El escenario más peligroso es el de la mala interpretación impulsada por la desesperación política. Ante una pérdida grave de credibilidad, la OTAN podría verse tentada a romper el bloqueo de forma directa, desplegando defensas aéreas avanzadas, activos navales o aeronaves de combate en la región de Odesa, con el objetivo explícito de proteger la navegación comercial. Este es precisamente el tipo de decisión con mayor riesgo de escalada. El Mar Negro se transformaría de inmediato en un espacio de confrontación directa entre sistemas rusos de ataque de largo alcance y medios militares occidentales. Un enfrentamiento de este tipo no tendría nada que ver con los conflictos indirectos del pasado. Crearía una dinámica en la que cualquier interceptación, cualquier movimiento mal interpretado, podría desencadenar una escalada rápida. Ataques rusos dirigidos a neutralizar sistemas de la OTAN podrían provocar represalias contra objetivos más profundos, incluso dentro del propio territorio ruso. En ese contexto, la escalada no sería gradual ni controlada. Sería caótica, acelerada y peligrosamente imprevisible. El riesgo de fondo es psicológico. Las derrotas estratégicas generan incentivos poderosos para decisiones imprudentes. Los líderes sometidos a presión interna para restaurar su credibilidad pueden actuar no porque la escalada sea racional, sino porque la inacción resulta políticamente insostenible. La historia demuestra que los grandes conflictos rara vez escalan por una elección deliberada. Lo hacen con demasiada frecuencia por la mala gestión, sobre todo, de la derrota. Conclusión. El fin de la independencia marítima de Ucrania si pierde Odesa. Como declaró el profesor noruego Glenn Diesen en una reciente entrevista, Ucrania podría perder Odesa y Nikolaev si continúa creando nuevas amenazas para Rusia. La escalada del conflicto por parte de los europeos solo empeora las futuras posiciones de negociación de Kiev, como ha pasado hasta ahora. Recordemos que en Estambul no iba a tener prácticamente ninguna pérdida territorial, solamente Crimea. Pero fue obviando la negociación y al final va a terminar con muchos menos territorios de los que podía haber terminado y sin muertos. Los ataques del 15 al 18 de diciembre de 2025 no son eventos aislados. Son la culminación visible de una estrategia diseñada con décadas de anticipación, enraizada en la historia imperial rusa y ejecutada con una presión militar. Odesa, la ciudad fundada por Catalina la Grande como puerta rusa hacia el mar, está volviendo a la órbita de Moscú, según parece.
no mediante una conquista relámpago, sino mediante el control del espacio que la rodea, el mar, el aire, las rutas de suministro, la energía. Occidente apostó por una guerra terrestre en el Donbass, mientras que Rusia ganaba la guerra marítima en el Mar Negro. Cuando los historiadores futuros analicen este conflicto, la batalla de Odessa será recordada no como una ciudad perdida, sino como el momento en que Ucrania perdió su viabilidad como Estado marítimo independiente. Y con ello la OTAN perdió la última oportunidad de revertir el proyecto de Novorrusia. La pregunta ya no es si Rusia controlará Odessa, sino cuándo y bajo qué términos, y si Occidente tendría el coraje de aceptar la derrota estratégica o cometerá el error fatal de intentar revertirla con medios militares directos. En cualquier caso, el equilibrio del Mar Negro está cambiando o ya ha cambiado de forma permanente, y con él el futuro de Ucrania. Pues con esto os dejo hasta el próximo videoprograma. Si os ha gustado, recordad darme un like, suscribiros al canal, que somos muy poquitos de momento, y si podéis compartir, sería ideal. Os espero en el próximo vídeo.